Bueno, el tema de esta mañana vamos a estar manejando dos libros. Estoy tocando algunos libros que a veces normalmente no los usamos mucho. Es el libro de Esdras, que es donde va a estar la base de lo que vamos a platicar, y el libro de Nehemías. Ahí vamos a tocar solo una pequeña porción, y en la continuación de este mensaje, porque hay una segunda parte, vamos a estar tocando directamente hacia el libro de Nehemías. Ahora, todas las relaciones, en matrimonios, en amistades, entre hermanos, todas las relaciones están sujetas a presiones y a situaciones donde muchas veces hay fricciones, muchas veces hay rompimientos. O sea que nadie me vaya a decir que nunca se ha peleado con el esposo, la esposa, o con el hermano, con el amigo. O sea, siempre, por la misma complejidad de la relación del hombre, siempre hay fisuras, siempre hay situaciones que deben ser restauradas. Lo triste es que muchas veces hay rompimientos en familias, hay rompimientos en comunidades que dejan heridas que nunca son cubiertas. O sea, pasan los años y la gente se aleja, dejan de hablarse, etc. Y dentro de esas relaciones, recordemos que Dios es un Dios personal y un Dios que tiene una relación personal con nosotros. Y la cosa más triste que yo he visto en mi vida como ministro es que muchas personas llegan a tener un rompimiento con Dios por muchas circunstancias. Tal vez las cosas no fueron como ellos pensaban, culpan a Dios de no habernos oído. En fin, hay muchas situaciones, y lo más triste, lo más difícil que puede ver usted es que la persona no busque una restauración de su relación con Dios, sino se aleje. Entonces, yo quiero hablar esta mañana, por eso el tema se llama Restaurando nuestra relación con Dios. Dios está tan consciente de esa situación que ha dejado un camino muy claro de restauración. O sea, recordemos que el hijo pródigo sabía que podía regresar al padre, y aunque reconocía que venía la porqueriza, reconocía que él había sido responsable de la situación, etc., él dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque estaba consciente que podía haber una restauración. Jesús lo que quería enseñar en esa parábola que está en Lucas 15 era esa posibilidad de que se restaure totalmente nuestra relación con Dios. Eso era lo que estaba Jesús transmitiendo. Si nosotros vemos a la audiencia de ese mensaje, habían dos tipos de oyentes. Estaba el religioso, estaba el fariseo, el escriba, que no creía que Dios pudiera querer tener una restauración con el pecador. O sea, era gente extremadamente legalista. Por eso criticaban el ministerio de Jesús. Pero también habían venido de lo que podemos llamarle la escoria de las sociedades desde el punto de vista religioso. Habían venido prostitutas, publicanos, pecadores de otro tipo, gente completamente rota la relación con Dios, que ni siquiera podían asistir a una sinagoga. Y Jesús presenta este caso para enseñarles que Dios es un Padre que anhela el regreso del que está perdido y que quiere restaurar una relación. Ese es el tema que trata acá. Ahora, estando consciente Dios que el propio pueblo de Israel iba a fallar en los años, en toda la relación antes del Nuevo Testamento, nos deja una escritura que vamos a usar de base esta mañana, que está en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Aquí lo que Dios nos enseña, primero, es que acepta y reconoce que hay un rompimiento. Eso es lo primero, que hay una necesidad de restauración. Lo que Dios nos enseña en este pasaje es que había un vínculo roto, pero al mismo tiempo les da cuál es el camino de retorno. Por eso el tema se llama Restaurando nuestra relación con Dios. Miren lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es tremendamente significativo y tiene tremenda enseñanza de lo que es caminar con Dios. Quiero enfatizar dos conectores en el versículo que son muy importantes. El primero de ellos es la expresión sí. ¿Por qué esa expresión es tan importante? Porque Dios está sentando que alguien tiene que dar el primer paso. Es un condicional. O sea, sí, ustedes hacen esto. Y el otro conector es la palabra entonces. O sea, el sí tiene una consecuencia de parte de Dios. Quiero que vea eso en la estructura del versículo. Sí, tal cosa, entonces tal otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en todas las situaciones y en todas las relaciones, especialmente con Dios, Él espera una iniciativa, Él espera una actitud para actuar. Sí, entonces, el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme aún como uno de tus jornaleros. Y la reacción del padre de entonces fue que cuando vio a su hijo, salió a abrazarlo y lo restauró, lo volvió a hacer hijo, le dio anillo, le puso calzado en sus pies, mató un animal para hacer una fiesta que el hijo había regresado. Lo que quiero que note es, hay un sí y un entonces en toda restauración. ¿Por qué? Si el padre hubiera ido a buscar al pródigo a la porqueriza y el pródigo no hubiera querido nada con el padre, no hubiera servido. ¿Ya me entienden? Entonces, ese sí es qué espera Dios en este versículo de su pueblo para Él entonces actuar. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no Dios los oye, los perdona y los sana? ¿Por qué? Porque lamentablemente, si nosotros no cambiamos nuestra actitud, no vamos a apreciar lo que Dios hace. ¿Me entiende cuál es la diferencia de esto? Vayamos a ciertas cuestiones acá. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Primero, dice si se humillare. Ahora, ¿qué es humillarse? Hemos tenido un tremendo falso concepto de lo que es humillarse. La gente cree que humillarse es hacerse cucaracha, es tirarse a los pies de alguien. O sea, la idea de humillación está muy ligada en nuestro lenguaje con una ofensa. Entonces incluso la gente a veces saca el escudo y dice, no, es que a mí no me van a humillar. ¿Ha oído usted ese tipo de cosas? Ahora, la palabra humillar no tiene esa connotación en la palabra. La palabra humillarse significa reconocer nuestra debilidad y reconocer la grandeza de Dios. Eso es muy diferente. Amén. Entonces lo que está diciendo aquí Dios es, si mi pueblo me reconoce, o sea, saben que yo soy Dios, si mi pueblo quiere buscar, quiere pedir, quiere volverse, si mi pueblo verdaderamente quiere enmendar, ese es si se humillara. Fíjese qué tremendo. No está diciendo si mi pueblo viene y se tiran al suelo y son cucarachas y viene. No, el padre del pródigo jamás trató mal al pródigo cuando regresó. Al revés, lo recibió de una manera que nadie se hubiera esperado. Y hasta eso traumó a los fariseos. Pero ¿cómo va a ser que Jesús enseñaba de un Dios que al pecador lo recibe y lo ama y lo restaura? Sí, pero ese era el mensaje.
Exactamente. Entonces, lo primero que Dios dice es, si se humillara. Una de las cosas más difíciles en la vida del hombre muchas veces es reconocer su pequeñez y la grandeza de Dios. Entonces el hombre trata de encontrar explicaciones, trata de buscar muchas cosas y no busca a Dios. Ese es el endurecimiento, ¿me entiende? Ahora, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Este es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque lógicamente el hecho que el nombre de Dios sea invocado sobre alguien, es que se está reconociendo que ese alguien es de Dios. ¿Entiende? Por eso, fíjese que es interesante, porque usa la expresión mi pueblo. No dice si estos, no dice si ellos, dice mi. O sea que Dios está reconociendo que hay una relación rota, pero que siguen siendo de Él. Fíjese qué cosa más linda. Entonces dice, si estos que son míos, sobre los cuales se invoca mi nombre, ellos se humillan, o sea, reconocen que ahí estoy yo, que me han ofendido, reconocen que yo puedo restaurar, reconocen que tengo poder. Si mi pueblo se humillara, y dice, y orar. Hermano, pareciera increíble la importancia de eso. Y orar. El hijo pródigo empezó el proceso en la porqueriza. Si vuelvo a mi padre y le diré, ahí se volvió en sí, ahí se dio cuenta. Pero cuando se hizo efectivo el perdón de Dios, cuando efectivamente él regresó y habló con el Padre. La oración es la culminación de todo un proceso interno. ¿Me entiende? Eso, la oración es la conclusión de un proceso interno. Si repetimos una oración porque está bonita, porque los demás la dijeron, no tiene valor. Pero cuando sale de lo que usted siente, cuando sale de lo que usted está experimentando en su corazón, esa oración va a llegar al cielo. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Y hay gente que dice, usted ore, a ver, tal vez pasa algo. Esa será actitud. Ahora, Dios dice, si mi pueblo se humillara, se haya reconocido la situación y orar, o sea, no es solo reconocer, Dios quiere oírlo. ¿Me entiende? El punto es, quiere oírlo, quiere que se lo digas. Hay gente que no ora porque dice, Dios ya sabe lo que necesito. Dios ya sabe qué es lo que... ¿Para qué voy a hablar con él si él ya todo lo sabe? Es cierto, pero él quiere oír. ¿Me entiende? El punto es como aquellos esposos que, mira, no me querés. Bien, vos sabes que te quieres, pero nunca me lo decís. ¿Entiende el punto? El decir una cosa es importante. Y por eso Dios dice, si se humillara y orar. Y aquí viene la tercera, hermano. Y buscaren mi rostro. Hermano, cuando usted habla con una persona, a mí no me gusta la gente que le está hablando a usted y está viendo así para abajo. Hay gente así. No le ven a usted los ojos. ¿Es cierto o no? Ahora, ¿qué siente usted cuando una persona le habla y ve su rostro? ¿No se siente usted bien? ¿No siente que hay un agrado de comunicarse con usted? Aquí lo que Dios está diciendo es, ok, ya se humilla, ese es un proceso interno. Y orar, o sea, me lo van a decir, pero no es una oración al viento, sino es buscando el rostro del Señor. En otras palabras, mi pueblo me quiere ver, mi pueblo quiere hablar conmigo y buscar en mi rostro. Fíjense todas las condiciones. Ahora, se humillar, orar, buscar en mi rostro, pero la última parte es igualmente importante. Oye, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa eso? Significa cambio de vida. Significa que el hijo pródigo oró, habló con el padre,
vio el rostro del Padre, pero en su corazón había un deseo verdadero de salir de la porqueriza, había un verdadero y genuino deseo de encontrarse y rectificar lo que había hecho mal. ¿Sí o no? Entonces, también tenemos personas que muchas veces oran, buscan el rostro del Señor, pero no se convierten. ¿Me explico el punto? O sea, no hay un cambio. O sea, no se vuelven de sus malos caminos. Lo que tienen es un momentito de emocionalismo. No le voy a negar, posiblemente es genuino el encuentro con Dios. No digo que no voy a juzgar eso. Pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nótese que aquí Dios, en conclusión, está pidiendo 4 cosas. Si mi pueblo, ¿qué? Se humillara. Y ya le dije, eso no significa decir, Señor, soy una cucaracha que no sirve para nada. No. Simplemente sé que he estado mal, sé que no he hecho lo correcto, sé que la regué. Eso es humillarse. La segunda, orar. O sea, estoy dispuesto a hablar con mi Dios. Sé que es el único que puede hacer algo en eso. La tercera, buscar en mi rostro. O sea, voy a orar de manera que llegue al trono de la gracia. Y hermano, aquí tenemos nosotros como cristianos una cosa que no tenían en el Antiguo Testamento y que es uno de los privilegios más grandes que Dios nos dio. Dice que Jesús, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro por el camino nuevo abierto a través del velo. Esto es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, por eso es que el verdadero cristiano no necesita de cuñas, ni de ayudadores, ni de intercesores. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Puede usted hablar con Dios, ir al trono de la gracia y hablar con Dios? Sí puede. Jesús le abrió el camino. Por eso dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, dice la palabra. Ahora, si mi pueblo se humillara, orar, buscar en mi rostro, pero se convirtiere. La palabra convertir significa un giro de 180 grados. Si yo iba para el norte, ahora voy para el sur. Si iba para el este, ahora voy para el oeste. Es un cambio. Es volverse de lo que yo estaba haciendo y tener legítimamente un cambio. Decirle, Señor, yo sé que estoy mal, estoy hecho esto, pero sinceramente aquí estoy con toda la disposición de cambiar. ¿Me entiende el punto de eso? Si no, el pródigo ni hubiera regresado. Viene, y si se cumplieron esos 4 elementos, fíjense que son fundamentales. Dice el otro conector, entonces. O sea, si no hemos pasado esos 4 elementos, no podemos esperar una respuesta de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué hubiera pasado que el pródigo hubiera dicho, sí, de veras estuvo mal, yo pequé contra la casa del padre, contra mi padre, ya no soy digno? Y se hubiera quedado una porquería, hermano. Hubiera habido cambio. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y aquí le voy a decir algo muy duro y muy fuerte. A veces entre las relaciones, en el matrimonio, entre hermanos, entre amigos, entre lo que sea, muchas veces hay actitudes como esta. No, que él me venga a pedir a mi perdón. Si él fue el que me ofendió, ahí nunca va a haber restauración. ¿Cuántos entendemos eso? O si no, yo ya lo perdoné, pero yo no le hablo. Ya será así la cosa. O si no, ya le perdoné, ya fui con él, le dije que estaba bueno, pero en su corazón no hay conversión, no hay cambio de vida. Sigue con la misma resentimiento, los mismos problemas. Entonces no hay cambios. ¿Me entienden el punto de esto? Eso es entre personas, no digamos con Dios mismo. Por eso Dios dice, entonces, Dios conoce, mi amado, nuestro corazón. A él no lo impresionamos con oraciones en hebreo, ni lo impresionamos con repeticiones. Dios sabe lo que le estás diciendo. Dios entiende
entiende las intenciones, dice, de mi corazón. Y antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe. O sea, por eso cuando usted ora y derrama su corazón de veras, tenga la seguridad que Dios está oyendo, hermano. Amén. ¿Cuál es el resultado? Son 3 resultados. El primero, entonces yo oiré. Ese es el primero. O sea que hay oración que no pasa del techo, dice un pastor. Si mi actitud con Dios está mal, hay gente que su oración es de reproche. Pero Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Si tú haces tal cosa, entonces yo sí voy a... Eso no pasa ni el techo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si la actitud viene con estos 4 elementos, la persona se humilló, la persona está orando, la persona está buscando su rostro, la persona está teniendo una conversión. Entonces dice el Señor, yo en primer lugar oiré. Eso es lo primero. ¿Qué hizo el pródigo cuando habló con el padre? El padre le oyó. Lo primero que captó fue la atención del padre. El padre lo oyó. O sea, Dios nos va a oír. No importa de dónde vengamos ni qué tan mal estemos, si venimos con una actitud de estas. ¿Cuántos estamos entendiendo esto, hermano? Ahora, viene, dice yo iré, y entonces puede perdonar. Fíjese, viene el otro elemento más. Oiré y perdonaré sus pecados. ¿Qué hizo el padre del pródigo con el hijo? Lo oyó. ¿Y qué hizo a continuación? La restauración, hermano, es fruto del perdón. Lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, además del perdón de nuestros pecados, fue nuestra restauración. Amén. Por eso la palabra dice, mirad cuál privilegio nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos del Altísimo. Y Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Me entienden? O sea, una relación restaurada tiene que tener perdón de por medio. Y aquí le voy a decir, pueden estar todos los elementos, que si no hay perdón, no funciona la cosa. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? No funciona. Ah, no, yo no te perdono. ¡Ja! Terrible eso, hermano. Y sabe usted, una vez nos dieron una lección muy especial en un retiro de pastores. Al principio a mí me pareció como religioso, pero después cuando explicaron fue interesante. Nos pusieron a lavarnos los pies los unos a los otros. Y yo dije, es una expresión de religiosidad que hacen en el Vaticano, etcétera, para decir soy humilde. No. Al final nos hicieron una pregunta muy interesante. ¿Qué cree usted que es más fácil? ¿Lavarle usted los pies a alguien o dejar que alguien le lave a usted los pies? ¿Qué cree usted que es más fácil? Contésteme. Es más fácil que yo esté dispuesto a lavarle los pies a alguien a que yo me deje lavar los pies de alguien. ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Entiendes? Cuando Jesús le quiso lavar los pies, no, Señor. O sea, la lección es claramente, hermano, que es más fácil recibir el perdón que dar. Ese es el mensaje. O sea, que me vengan, que yo ir y decirle a alguien, mira, perdonar, aunque usted no lo cree, es más fácil que recibir ese perdón. Increíble, pero así es. Y ahí es donde la gente hasta se siente incómoda de que le vengan a pedir perdón. ¿Es cierto o no? Y muchas veces está dispuesto a ir y decir, mira, perdóname, y reconocer su lío, pero recibir ¿cómo se llama? Dar ese perdón, eso es complicadísimo. ¿Me entienden? Y Jesús, el Señor dice, oiré esa oración. Esa no la desprecia Dios. Y perdonaré sus pecados. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, no puede haber comunión. Un Dios santo no puede convivir si no tenemos conversión.
Un Dios santo no puede restaurar relaciones si no hay un genuino perdón. ¿Entienden? Wow. ¿Qué viene como consecuencia de que él oyó y perdonó? Dice, y sanaré su tierra. Muchas veces queremos que Dios sane nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación. Queremos toda la sanidad sin pasar por el camino del perdón y pasar por el camino de habernos humillado, de haber buscado a Dios, de haber tenido un cambio de actitud. No funciona así, mi amado. Si yo salgo de la carretera de Guatemala y voy para Puerto Quetzal, no puedo pretender llegar a Puerto Quetzal sin pasar por Villanueva, sin pasar por Palín, sin pasar por Escuintla. No, voy a tener que pasar por ahí. Y eso es lo que Dios está dando. Es un camino de restauración. Hay procesos, hay pasos, hay cosas que Dios espera que yo haga para entonces Él hacer lo que yo no puedo hacer. Sí, se humilla. Sí, oran. Sí, se convierten. Sí, buscan mi rostro. Entonces yo los voy a oír. Entonces yo los voy a perdonar. Entonces yo los voy a sanar. ¿Cuántos vemos el paquete aquí, hermano? Le digo, lo que quiero estudiar, que ni siquiera he empezado con eso, estoy todavía en entrada. Pero necesito que miremos claramente esos aspectos. Por eso le dije, lo que sustenta todo el versículo es la expresión sí y después la expresión entonces. Ahora, saquemos algunas conclusiones de este primer versículo. Anhelaba, estaba dispuesto, esperaba Dios esta actitud para sanarlos y restaurarlos. Sí, definitivamente. ¿Por qué no lo había hecho? Porque sabía que si no pasaban por ese camino de humillarse, de orar, de buscar su rostro y de convertirse, no podía garantizar el perdonarnos y el sanarnos. ¿Me entienden, hermano? ¿Cuál es la historia que Dios nos deja en el Antiguo Testamento? Un pueblo que muchas veces pasó por aquí y volvieron a caer. Y pasó por aquí y volvieron a caer. Y cada vez Dios los restauraba y al rato otra vez mal, otra vez alejados de Dios, otra vez. Hasta que llegó un punto que Dios tuvo que obrar de una manera más drástica. Y ese es el preámbulo de lo que vamos a estudiar. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que Dios envió a su pueblo. Estoy hablando de más de 1000 años, hermano. Mandó profetas, mandó varones que los llamaran a que se arrepintieran. Y lo que hicieron fue matarlos, lo que hicieron fue burlarse de ellos, no hacerles caso. Y hay una expresión ahí en Crónicas que dice, hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Y fue cuando vino Nabucodonosor. Ya antes los asirios habían destruido el reino del norte, y ahora viene el Nabucodonosor y destruye Jerusalén y se lleva cautivos a todos. ¿Se acuerda de eso? Cuando terminan esos 70 años de cautiverio y Dios mueve el corazón de un rey pagano para que su pueblo regrese en un proceso de restauración, ahí empezamos con el libro de Esdras esta mañana. Perdóneme que me tardé, ¿cuánto? 29 minutos para llegar ahí. De todos modos es un tema que vamos a tratar varios domingos. Amén. Pero antes de seguir, mi amado, estamos muy claros que Dios sí quiere restauración, que Dios quiere bendecir tu vida, quiere sanar tu vida, tu familia, tu matrimonio, quiere sanar todas tus relaciones, ¿sí o no? Pero está esperando que nosotros demos ese paso de lo que dice el sí. ¿Estamos claros ahí? Bueno, veámoslo en vivo y a todo color. Esdras era un escriba.
sea un estudioso de la palabra, que había sido llevado durante el cautiverio a Babilonia. Esa es la época de un poquito después de Daniel, etc. O sea, Daniel vivió en Babilonia. O sea, eso se llaman profetas de la cautividad. Ahora, Esdras fue el primero de los primeros grupos que regresaron a un Jerusalén destruido. No había templo, no había murallas, había proliferado el enemigo ahí. O sea, era un caos. Habían destruido el templo de Salomón, etc. Y dice la palabra, capítulo 1, verso 1 de este: en el primer año del rey de Ciro, rey de Persia. Recuérdense que Babilonia es Persia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Me voy a detener ahí un momentito por una razón. Nótese que Dios tiene planes y los va a ejecutar en su momento. Cuando llegaron al final de los 70 años de cautividad que les había profetizado, entonces toma el propio rey pagano para empezar el proceso del éxodo de regreso y restauración. ¿Estamos claros? ¿Y sabe por qué le hago énfasis de esto, mi amado? Porque nada en nuestra vida pasa por casualidad. Dios tiene planes. Mire, ahorita con esta situación me pasó algo. Tenía que ir a Nicaragua a trabajar una semana. Ya estaba todo listo. Me llaman 2 semanas antes y me dicen: mire, perdone, pero vamos a cambiar las fechas. Y fue la semana que me operaron. O sea, que imagínense, llamarlos 2 días antes. Iba a trabajar con 1,700 personas de todo el sistema financiero y decirle: mire, fíjense que no puedo llegar. Mire cómo Dios obra. Eso de que eso no es casualidad. Ahora, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Usted recuerda que Jeremías es uno de los profetas de la cautividad. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino. Fíjense lo que hizo Dios acá. Verso 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Imagínense un rey pagano reconociendo que es Dios el que pone y quita reyes. Nabucodonosor lo hizo entender eso también. Usted sabe lo que pasó. Durante 2 años lo mandó a vivir como bestia, hasta pelo le salió y comía monte, para que se humillara delante de él y entendiera que no era el gran Nabucodonosor. Sí, no lo sabía. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, imagínense de dónde viene la orden para que estos regresen y restauren el templo en Jerusalén. Viene el propio rey pagano que los tiene cautivos. O sea, Dios va a mover las cosas para cumplir su palabra, hermano. Y dice el verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. No era un viaje fácil. Mucho peligro, mucho problema, puro desierto. Y sabe usted que tardaba 5 meses caminando para viajar de Persia a Jerusalén. No es nada sencillo eso, correcto. Estamos hablando de 1000 y pico kilómetros. Lo caminaban en 5 meses. Lugares áridos, desierto, todo lo que es el Medio Oriente. Y dice: quien haya de vosotros de su pueblo, suba a Jerusalén para reconstruir. Dice el verso 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro,
oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Aquí hay varios elementos, hermanos. Primero, miren cómo Dios mueve el corazón de alguien para que salga a su pueblo y regrese. Y de una vez pone la voluntad de que les den todo lo que van a necesitar. Ese es Dios, hermano. Es una manera bien especial de trabajar. Y no lo hizo así 20 años antes ni 30. En el momento del cumplimiento de su palabra, en el tiempo de Dios. Fuera el rey que fuera, dice que Dios despertó el espíritu de sí para que proclamara eso. Vemos toda la mano que obra aquí de Dios. Ahora, ofrendas voluntarias. Esa expresión tiene una razón. ¿Por qué? Para la restauración tiene que haber voluntad. Cuando la gente dice, ah, no, mire, es que no me nace, no vayas a su casa. ¿Me entiende? No es que mire, yo no quiero, en el fondo no quiero. Ahí no voy a caminar nada. Tiene que haber voluntad. Ese sí, mi pueblo, tal cosa, tiene que ser voluntario. No es con la pistola en la cabeza. Mire, usted se tiene que humillar y tiene que orar. Por eso, cuando el aspecto de la religión pretende imponer al hombre cosas, el hombre lo que se vuelve es un hipócrita, hermano. Porque entonces solo vive de una apariencia. Pero cuando es la voluntad, Dios está tratando en el asunto. Ok. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, oiga esta expresión, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermano, aquí viene otra expresión muy importante. Dios despierta tu espíritu. O sea, la restauración tiene que ser voluntaria, pero Dios es el que despierta tu espíritu. Cuando el pródigo dijo, cuando la Biblia dice del pródigo, que volviendo en sí, ¿sabe qué es ese volver en sí? Es que Dios despertó su espíritu. Hay una cosa que es un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad. Y es cuando Dios te da la capacidad de ver y entender las cosas adecuadamente. Porque le voy a decir, hay mucha gente que está cegada. ¿Es cierto, no? Miren, el caso cuando dice la palabra que los discípulos de Maús iban de regreso y Jesús conversó con ellos todo el camino, dice que sus ojos estaban velados para que no le vieran. Hay mucha gente que incluso va a una iglesia y sigue ciego. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, no se dan cuenta ni de su propia realidad, hermano. Miren, cuando nosotros nos encerramos en un castillo de victimización, no, es que a mí es al que le han hecho. No es que yo he tratado, pero todos están mal, es que no me quieren, no. Es ceguera. ¿Me entiendes? Es ceguera. Es una forma de no poder ver mi realidad. Y lógicamente nunca voy a regresar de esa manera. Hay gente que si usted le predica un mensaje le dice, ah, bueno, qué bueno está, pero yo no tengo nada que arrepentirme. Yo he oído gente decir eso. No, mire, yo he sido buena gente. Mire, yo le he hecho bien a quien puedo, yo no le he hecho mal a nadie. Yo creo en Dios. A veces voy a la iglesia. O sea, esa persona es bien difícil que usted le haga entender su necesidad del evangelio. ¿Por qué? Porque se cree bueno. Esa es ceguera. Entonces aquí tiene que pasar este elemento. Jehová despertó el espíritu en ellos. Hermano, mi oración, no solo para esta iglesia, mi oración para el cuerpo de Cristo, es que el Señor despierte el espíritu de todos los siervos de Dios. ¿Me entiende? Del pueblo de Dios. Que solo es el único que puede
hacernos ver y entender qué es lo que necesitamos. Amén. Ahora, sigamos viendo. Fíjense todo lo que hay aquí. Yo no sé si alguna vez había visto el libro de Esdras, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y a todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. O sea, esta gente no regresó sin nada. ¿Ya se dio cuenta? No regresó sin nada, llevaban de todo. ¿Cómo salieron los israelitas cuando los sacó de la esclavitud en Egipto? Sin nada. No. Los mismos egipcios les dieron oro, plata, todo para que se fueran. ¿Se recuerda de eso? O sea, Dios es el que provee. Dios es el que despierta el espíritu. Dios cumple su palabra. Mire todo lo que tenemos en este pedacito, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Mire, primero, Dios cumple su palabra en su tiempo perfecto. ¿Por qué no despertó el espíritu de estos 30 años antes? Porque no era el momento. Maravilloso, ¿no? Segundo, Dios nos está mandando a Jerusalén. No nos está mandando a cualquier parte. ¿Qué significaba en este momento Jerusalén, hermano? Era el centro, era donde Él había decidido poner su presencia. Recuérdense que en Jerusalén hay un lugar, estuvimos ahí, que es el Monte Sión, y es donde va a volver el Señor al frente. ¿Por qué? Porque ese es su lugar santo. ¿Me entienden? Muchos dicen, pero ¿y por qué tiene que ser ahí? Porque Dios quiso y punto, y ahí lo puso. ¿Me entienden? Entonces los vuelve a un lugar. Ahora, solamente quiere que regresen a ver qué pueden hacer, o los manda con un mandamiento específico: que edifiquen mi casa. Ya se pues miren todo en orden. Despertó el espíritu, les provee, los manda a un lugar específico y con una misión específica. ¿A qué van a regresar a Jerusalén? A construir mi casa. Fíjense qué tremendo, hermano. Ese es Dios. Luego pone ayudas. Aquellos que no iban a ir, aquellos que no iban a regresar, porque muchos no regresaban, y otros no eran judíos, no iban a ir. Pero a eso los puso, ¿para qué? Para que dieran, para suplir lo que se iba a necesitar. Y fueron varios grupos los que regresaban. Un grupo regresó con Esdras, otro grupo grande regresó con Nehemías a los 20 años. No crean tampoco que esto fue en un mes. O sea, hubieron periodos de tiempo. Y el otro elemento, mi amado, es Dios el que despierta al espíritu para edificar, para ayudar, para volver. O sea, es Dios el que mueve nuestro corazón. Entonces, si mi pueblo se humilla, se convierte, ora, busca mi rostro, ¿por qué es? Porque yo soy muy buena gente y yo sí sentí en el corazón. No, hermano. Es porque Dios despierta nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque al final lo que Él quiere es que no estés como estás, sino que vengas a restauración en una relación con Él. Por eso el tema se llama restaurando nuestra relación con Dios. Estamos viendo, y perdónenme, voy muy despacio, pero el mensaje lo amerita. No me interesa darle 1000 informaciones, me interesa que usted se vaya reflexionando esta mañana en su corazón. Y este tema lo vamos a seguir la otra semana, pero que usted se vaya reflexionando en su corazón si realmente hay un proceso de restauración con Dios. Claro, y no lo digo para ustedes nada más, lo digo también para los que lo vean por internet. Ahora, vamos al capítulo 3, siempre el libro de Esdras. Ahorita estamos solo con Esdras. 3:1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos
en las ciudades. Y aquí viene otro elemento básico, hermano. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué es lo otro que Dios busca cuando hay restauración? Que seamos uno. ¿Entiende? Y dice la palabra: un solo bautismo, un solo Señor, un solo perdón de pecados. Esa es la iglesia. Somos uno. ¿En quién? En Cristo. Aquí lo que hizo el Señor fue, ya regresaron, ahora puso esa unidad. Somos uno. Y le voy a decir, amado, hay un ejemplo en la Biblia negativo, pero que es ilustrativo de lo que el hombre hace cuando es uno. Y fue la Torre de Babel. ¿Por qué los tuvo que confundir y repartirse? Porque dijo: estos son uno solo y se han propuesto hacer algo y no van a parar hasta que lo hagan. ¿Se recuerda de eso? Y claro, no era positivo lo que estaban haciendo. Pero el punto es que la unidad, el caminar para donde mismo, es fundamental para las cosas de Dios. ¿Me entiende? Y esto ya lo traigo a las congregaciones. En muchas congregaciones hay personas que no están en el sentido de la iglesia. ¿Me está entendiendo? No están en el sentido. Entonces, miren, aunque usted los exhorte, los invite, los llame, les dé lo que sea, no los va a hacer camino. ¿Entiende? O sea, si Dios no ha despertado su espíritu, si ellos voluntariamente no quieren, van a ser alguien que calenta la silla nada más. ¿Entiendes? Y estoy hablando en términos genéricos. Y nunca va a haber unidad. ¿Por qué? Porque no comparten. O sea, no es la misma visión. Esta gente regresó a Jerusalén y regresaron a edificar la casa de Dios. Y entonces se juntaron, y me gusta la expresión, dice: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Eso significa, no sabemos cuántos eran. En el mismo libro de Esdras hay todo un detalle por familias, quienes regresaron. No recuerdo ahorita cuánto eran, 12, 25 mil gentes. El punto es que si usted se imagina un grupo de personas que regresaron con la visión de Dios de construir el templo y se juntan y son como uno solo, nadie va a pagar las cosas de Dios. ¿Me entiende el punto? Ese es el gran problema. Porque hay divisiones, porque hay competencias, porque hay problemas, porque la gente no es una en las cosas de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadán, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Aquí le hago una comentario. Ese Zorobabel y ese Yeshua son los que vimos en el libro de Ageo hace 2 semanas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque empezaron muy bien. Este es el principio. Después dejaron tirada la casa de Dios y se dedicaron a sus cosas. Entonces ya no hubo bendición. Porque ¿a qué nos había traído Dios? A que edificaran su casa. ¿Se recuerda el mensaje de hace 2 semanas? Era eso. O sea, Ageo empata tiempo después de ese regreso, cuando ya estaba reconstruido después de Jeremías también la muralla, pero la casa de Dios la habían dejado a medias. Ahí empieza el libro de Ageo. Entonces ahí vamos viendo el empate, pero sigo aquí. Se levantaron sus hermanos, y oiga, esto es básico, y edificaron el altar de Dios para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. 3 cosas, hermano. ¿Qué vemos en la era de los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Qué era lo primero que hacían los patriarcas cuando llegaban a un lugar y se establecían? Edificaban altar a Jehová. Amén. ¿Estamos claros ahí? O sea, cuando ya Dios puso un mismo sentir, lo primero que van a restaurar
es el sistema de culto a Dios. Todavía no había templo, pero ya tenía altar. Y otra cosa, llegaron a ofrecer lo que se les ocurriera y como se les ocurriera. No, según estaba escrito en la ley de Moisés. Hay obediencia también. Miren todos los elementos que vamos construyendo aquí. Verso 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. Aquí le hago una pregunta, mi amado. Este pueblo ya se había humillado, ya había orado, estaba buscando el rostro de Dios, estaban convirtiéndose ya. Ya Dios estaba empezando a ¿qué? Ya había perdonado y estaba empezando a sanar, a restaurar. ¿Ven cómo se va cumpliendo lo que habíamos dicho aquí? Dice en el capítulo 3 siempre, verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos. ¿Para qué? Ok, ya hay altar, ya hay sacrificio. Ahora ¿qué viene? Para que alabasen a Jehová. Ahora viene la alabanza. Miren cómo va a restaurar. Eso se llama restauración. O sea, salgo de la esclavitud, voy a donde Dios me dice, empiezo a hacer lo que Dios me dice, Él me da la provisión, soy de un mismo sentir, hago altar a mi Dios, le ofrezco los sacrificios conforme Él mandó, y ahora introduzco también alabanza a mi Dios. ¿Vemos el proceso? ¿No lo vemos, hermano? Maravilloso esto. Sigamos bien. Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Recuerden que David había hecho instrumentos, había formado los grupos de alabanza. Por eso lo que se llama tabernáculo de David es el tabernáculo de la alabanza. Ahora, oiga esto, verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo. Oiga, este sí es el reconocimiento final en esta parte. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Hermano, un pueblo que no esté en un mismo sentido, que no se ha humillado, que no se ha arrepentido, un pueblo que no está buscando el rostro de Dios, va a tener una alabanza como esta. ¿Ya me entiende, hermano? Procesos. O sea, primero hay humillación, hay oración, hay búsqueda del rostro de Dios, después hay, ¿cómo se llama?, arrepentimiento, viene la oración atendida, viene el perdón, viene la sanidad, entonces viene la unidad, Dios despierta al Espíritu y entonces construimos altar a Dios. Y entonces viene la alabanza, viene el canto, viene la alegría, viene reconocer que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. ¿Puede pasar algo de eso antes de lo otro? Ese es el lío, ¿me entiende, hermano? Ese es el lío, por eso la gente no camina, porque no entienden cuál es el orden de Dios. Dios no ha cambiado, Dios sigue queriendo restaurar a su pueblo. Sigue queriendo edificar su iglesia. No digo físicamente, el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia es la que no anda pasando por acá. Amén. Miren, termino con eso, porque ya nos avanzó el tiempo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. O sea, ¿cuál era parte de la alegría? Construir la casa de Dios. Ya se dio cuenta. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, o sea, gente que fue llevada en
el cautiverio, vieron la destrucción del templo de Salomón. Imagínense cómo se sentían 70 años más tarde regresando a Jerusalén y empezar a ver a toda la gente unida, traen todo lo necesario y están echando ya los cimientos para levantar otra vez la casa de Dios. ¿Cómo se sentía aquella gente, hermano? Eso es lo que dice. Dice, viendo echar los simientes de esta casa, y oraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Había expresión o no había expresión, hermano? Ay, es que mire usted esos hermanos cómo hacen de bulla. Si Dios está en el asunto, vamos a cantar, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a tener júbilo, hermano. Una iglesia que no tiene esa presencia de Dios está muerta. ¿Me entiende? Es religión. Por eso los hermanos no quieren ni cantar. Hermano, levante las manos, hermano, párese, hermano, apláudame. ¿Por qué? Porque si no hemos pasado por esto, hermano, no hay júbilo. ¿Me entiende? Hasta hay gente que viene tarde al servicio, ya se acabaría la alabanza. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Miren cómo termina esta parte. Daban grandes gritos de alegría. Y mire de qué manera, pues eso es importante. Si usted cree que el pueblo de Dios no debe hacer bulla, oiga lo que dice en el verso 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía ruido desde lejos. Imagínense, era un pueblo calladito. No, mire, hermanos, que al Señor hay que adorarlo con reverencia. ¿Cuál será la reverencia? ¿Para qué están usando las grandes catedrales en Europa? Para llevar coros de niños, música clásica y conciertos de música. ¿Me entiende el punto? Mire, a mí no sé, no estamos acostumbrados. Yo he trabajado con muchas iglesias de pueblos indígenas, hasta tuvimos varias iglesias en Sololá en un tiempo, y los hermanitos ahí se hablaban con el, decía Janet, el chingui chingui, ¿verdad? Chingui 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 chingui. Pero la gente está alabando, hermano, y hay presencia de Dios ahí. ¿Es cierto, no? Y miren, tal vez no estamos acostumbrados. Una vez estábamos predicando con unos hermanos en el estado de Puebla, en México, y de repente dio un tremendo mariachi y empezaron con trompetas alabando a Dios. Y el otro día en Grand Rapids, en Michigan, tuvimos una iglesia de morenos. Hermano, para bailar, a danzar, cualquiera, pues. O sea, son expresiones. Pero esas expresiones tienen que ser la realidad de una felicidad de mi Dios que está restaurando mi vida cuando he venido siendo sanado de toda esa dureza, de todo ese problema. ¿Me entiende? Ahí había gritos, había júbilo. Ahí lo voy a dejar esta mañana. Casi nos fuimos ya a la hora. Pero de veras, mediten lo que estamos hablando, hermano. Porque a veces estamos apagados de gozo y es porque no estamos verdaderamente con júbilo de bendecir a Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana.